Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Y la respuesta se la da el libro de la sabiduría. Amigos, es que eso es la fe. La fe es dar el salto. La fe es correr el riesgo de que, Padre, de que usted le crea a Dios y de que entienda que las cosas de Dios suceden a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y como Él lo considere oportuno. Por eso extraordinaria esa primera lectura, cuando comienza diciendo esto: escuchen reyes y entiendan, aprendan gobernantes de los confines de la tierra, presten atención los que dominan multitudes y se sienten orgullosos de tener muchos súbditos. Escuchen esto: el poder a ustedes les viene del Señor y la soberanía del Altísimo. ¿Qué está queriendo decir el libro de la sabiduría? Ustedes se creen mucho, pero ustedes son nada. Porque el poder que ustedes tienen es un poder opacado al lado del poder de Dios. Por encima de ustedes hay alguien, el Señor. Por eso, queridos amigos, al que se le olvida eso, termina muy mal. Y yo quisiera que usted en algún momento, en su cultura general, hiciera un recorrido por los gobernantes que terminaron levantándose contra Dios y contra el pueblo. Pero ustedes son nada al lado de un Dios que lo es todo. Tan son nada que pretenden un gobierno sin Dios, para ellos mismos proponerse disimuladamente como dioses del pueblo. Esa es la primera idea que les quiero proponer. No sufra por eso, que es que usted y yo no vamos a poder cambiar muchas cosas, pero hay un Dios que todo lo está viendo. Y dice la palabra: Él examinará sus acciones y sondeará sus intenciones. Y más adelante habla del rigor con el que Él va a revisar y a juzgar a las personas que tuvieron en sus manos la autoridad de gobernar y en vez de gobernar, desgobernaron, desorientaron y le robaron la fe y la esperanza al pueblo. Pero no nos quedemos ahí hablando de eso que nos entristece tanto. Vámonos para el Evangelio. Y en el Evangelio aparece un tema muy bonito: la curación de 10 leprosos. Se encuentran estos hombres con Jesús. Y cuando se encuentran con Jesús, le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué pensarían ellos? Que cuando se encontraron con Jesús, Jesús de una manera mágica les iba a decir: muchachos, alístense, pues que ya se va a caer la lepra. Esa es la tentación de nosotros.
La tentación de nosotros es que le pidamos a Dios y Dios inmediatamente responda. No. La tentación de nosotros es que le pidamos a Dios y Dios coja la varita mágica y ¡tin! Quite lo que... No. Vayan y preséntense a los sacerdotes y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque toda bendición siempre va a reclamar de nosotros un acto de obediencia. No se le olvide eso. Las cosas delante de Dios no son tan gratuitas. Y el problema está ahí. Y yo creo que es ahí donde el milagro se va viendo engarzado en el alambrado. Porque vos querés que Dios te responda al milagro por ventanilla. Tenga. Pero cuando Dios te pide algo, vos no estás dispuesto a cumplirlo. Voy a repetir eso que acabo de decir. Toda bendición y todo milagro reclama de nosotros un acto de obediencia. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Padre, ¿y qué tenían que ver los sacerdotes ahí? No tenía que mandarlos más bien donde el médico. No. Nosotros estamos enfermos y vamos donde el médico. Y el médico nos diagnostica que tenemos. Pero la lepra era concebida como una enfermedad resultado, fruto del pecado o de una impureza. Entonces era el sacerdote el que determinaba si la persona tenía lepra para decirle: tenés que salir de tu casa, tenés que vivir fuera de tu casa, te tenés que poner la campanita en el cuello para que todo el mundo escuche cuando viene y se alejen, y tenés que ir gritando por la calle: soy impuro. Era el sacerdote el que determinaba eso. Pero también era el sacerdote el que, si la persona milagrosamente se curaba, era el que la incluía y la incorporaba nuevamente en la sociedad. Quedaron curados los 10, pero solamente uno de ellos se volvió. Y esa es la expresión que a mí me encanta de ese evangelio. Porque los 10 quedaron sanados, pero solamente uno quedó salvado. No es recibir un milagro de Dios, es recibir a Dios en la vida. Por eso el que se volvió a Dios no se quedó con el milagro. El que se volvió a Jesús se quedó con el Jesús que es capaz de hacer en mi vida milagros. Eso es una cosa muy linda. Y amigos, ¿saben ustedes qué es lo más triste y lo más ingrato? Que este evangelio se repite todos los días. Dios a usted le hace un favor y usted se desconecta de Dios. Dios a usted le restaura algo que estaba dañado y usted se le pierde del planeta Dios. ¿Hasta cuándo, Padre? Hasta cuando se le vuelva a desbaratar la vida. Que volvés a aparecer a decirle al Señor que te ayude. Es muy linda la actitud de ese hombre que vuelve, porque el que vuelve es un samaritano. Los otros eran judíos. El que vuelve es un samaritano. Padre, ¿y qué tiene que sea samaritano? El que vuelve era un extranjero. Entonces era un hombre profundamente necesitado de Dios. Era un hombre miserable que anhelaba y reclamaba de Dios la sanación de la lepra, pero también la sanación de sentirse incorporado, amado y tenido en cuenta. Entonces uno va entendiendo una cosa: para que suceda el milagro, te tenés que volver tan miserable delante de Dios, es decir, tan necesitado como aquel hombre que desde su miseria y su pequeñez y desde saberse extranjero fue capaz de reclamarle a Dios con toda la fuerza del corazón que fuera curado y que fuera sanado en su corazón, en su interior. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a nosotros esa gracia, la fe de ese samaritano. Se volvió. ¿Y qué significa volverse? Significa convertirse. Los otros 10 se fueron con el milagro, pero no se fueron convertidos. Este se robó el milagro, pero se convirtió al Señor de los milagros.
Y Dios a este le regaló no solo la sanación, sino la salvación. Que nos ayude el Señor cada día a entender este evangelio en nuestra vida, para que aprendamos a no usar a Dios, sino a enamorarnos más del Señor. Digan conmigo, amén.